Buenas noches. Bienvenidos al tercer conversatorio de la Maestría en Historia, Estudios Históricos Interdisciplinarios de la Universidad de Guanajuato. Hoy escucharemos a nuestros alumnos de segundo semestre reflexionar sobre diversos temas del saber histórico. Soy Miguel Segundo, coordinador de la maestría, y sin más preámbulos, comenzamos. Iniciamos con María Arroyo, a quien yo le preguntaría, ¿cómo se podía adquirir un piano en el México decimonónico? Adelante. Pues bien, el piano se conoce en el actual territorio de México desde el periodo virreinal. Aproximadamente en 1786 ya hay anuncios en los periódicos sobre la venta de este instrumento, o también hay algunas reseñas de conciertos para piano. Pues bien, en este periodo el piano era importado desde España, pero también había algunas producciones locales, ya que había fábricas de este instrumento. Hasta ahorita se conoce que había una en Durango y una en Ciudad de México. A finales del virreinato, este instrumento estaba en aproximadamente 400 pesos, no era un precio para nada accesible. Y pues bueno, ¿qué pasa cuando sucede la Guerra de Independencia? Ahora estos instrumentos van a provenir de otros países como Inglaterra, Francia, Dinamarca, Alemania, pero va a seguir creciendo la producción nacional. En este periodo post-independentista vamos a tener dos casas constructoras, que es la de Louis Glass y la de Frederic Chonian. Esta última casa fue muy popular durante unos 25 años, aproximadamente de la época de los 30 del siglo XIX a la época de los 50. Estas casas empiezan a tener un poquito más de auge porque en 1843 entra en vigor una ley que prohíbe la entrada al territorio de diferentes objetos, entre ellos el piano. Pues bueno, ¿qué pasa en 1851? Bueno, esta ley se levanta y justo coincide con la inauguración de una casa musical llamada Wagner y Levine, que pues era propiedad de dos alemanes que habían llegado a México en 1849. Se dice que ellos pues ya tenían experiencia en la fabricación de pianos, que a eso se dedicaban en Alemania. Y pues bueno, ellos en su tienda vendían pianos importados, también los llegaron a fabricar y también se encargaron a la producción de música impresa, ¿no? O sea, de las partituras. Bueno, en un primer momento, Wagner y Levine importaban algunos pianos de Alemania, sobre todo de los que fabricaba el papá de Agustín Wagner, pero también tenían otras marcas. De hecho, ellos fueron los primeros que impulsaron una marca que es muy popular ahora en nuestros días y como que es de las marcas top en pianos, que es la Steinway & Sons. Ellos fueron los primeros en vender este instrumento aquí en México. Y pues bueno, ¿cómo podía hacer la gente para comprar un piano? Bueno, los pianos más o menos estaban entre 300 pesos o 3,000 pesos. Esto dependía de si el piano era nuevo o usado, la marca, o si era un piano vertical o un piano de cola. Wagner normalmente solicitaba un anticipo del 25% según el valor del instrumento, y pues le daba la facilidad a sus clientes de pagar en 20 abonos. Mientras la persona no terminaba de pagar su instrumento, no podía ni venderlo ni rentarlo, porque pues todavía era propiedad de Casa Wagner. Ya, pues cuando terminaban esos 20 abonos, pues ya ahora sí podían hacer lo que quisieran con el instrumento. Pero, bueno, ¿qué pasaba si la persona no terminaba de pagar? Los de Casa Wagner pedían el regreso del instrumento a la tienda. Ellos normalmente tenían, pues, personas que se encargaban, pues, de todo esto, o sea, de ir a los lugares, por los instrumentos, o en caso de que se pusiera difícil la situación, pues, de meter la denuncia a la instancia correspondiente, pues, para darle seguimiento.
Otra cosa que fue muy popular en la época, pues porque, o sea, los pianos eran muy caros, era la renta de instrumentos. Y Casa Wagner también tenía este servicio, o sea, de rentar un instrumento. En los artículos consultados hasta el momento no viene el precio de en cuánto los rentaban, pero se sabe que era una práctica común. Porque pues si era un instrumento caro, o sea, nada más para tenerlo así como en cuenta, un piano aproximadamente estaba en 3 meses de salario de un comerciante. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Rogelio Torres. Yo le pregunto, ¿de qué manera se defendían las fronteras en la Nueva España en el siglo XVIII? Un tema candente todavía hoy. Adelante, Rogelio. Muchas gracias. Bueno, pues hablar del siglo XVIII en la Nueva España es hablar de un periodo de muchos cambios, de muchas, pues nuevas amenazas, podría plantear desde esa palabra, desde esa perspectiva. ¿Por qué? Pues bueno, no solo es hablar del cambio dinástico ocurrido a comienzos de siglo, sino que si nos vamos ya hacia la mitad, que es un periodo que yo considero un poco de mayor interés, debido a la presencia de figuras políticas importantes, como lo es Fernando VI en el trono o el Marqués de la Ensenada ocupando múltiples secretarías, nos encontramos con que las amenazas son diversas, ¿no? Por un lado, la mayor presencia de Reino Unido, la mayor presencia de Francia en distintos puntos del Caribe y del propio la América continental, pues está ahí significando una amenaza y una necesidad de vigilancia constante, sobre todo considerando conflictos previos como la Guerra del Asiento, que ya había involucrado una cantidad importante de frentes, incluyendo el frente en el Caribe, donde se presentaron distintos momentos de peligro para las posesiones españolas, ¿no? Y en ese momento, pues encontramos también que las figuras que están a cargo de la administración virreinal van a estar prestando una atención especial a todos estos problemas, ¿no? Porque pues no solo estamos hablando de los peligros internacionales, de peligros encarnados por otras potencias europeas, sino también de peligros internos que han estado aquejando al virreinato desde mucho tiempo atrás, como lo son todos estos pueblos, tribus, grupos en el norte que no están permitiendo un avance más concreto, no están permitiendo un poblamiento o incluso un control efectivo del territorio que se controla en esa región, ¿no? ¿Y qué está pasando? Bueno, que al final la Nueva España no es solo la Nueva España, ¿no? No es solamente lo que le corresponde al virrey en ese momento, sino una serie de distintas jurisdicciones a través de estos situados, de esta pensión y de este mantenimiento constante de dinero, de tributo, de efectivos, que al final no es más que, bueno, se extiende más bien hacia Cuba, Puerto Rico, Filipinas, es decir, la región incluso se termina denominando la América Septentrional Española, ¿no? Es decir, estamos hablando de una gran región territorial sumamente extensa, desde la cual está siendo amenazada por múltiples frentes, por múltiples enemigos y desde varias locaciones, lo que conlleva un aumento y un incremento en las medidas defensivas. ¿Cuáles van a ser estas medidas defendidas sobre todo por el virrey conde de Revillagigedo, el primer conde de Revillagigedo, perdón? Pues los presidios se van a convertir en una herramienta clave para la defensa, dejando de lado las misiones que habían sido hasta el momento, pues el método más usado por las autoridades previas. Asimismo, una serie de reformas militares en cuestión de reglamentos para plazas concretas. Se establecen reglamentos para Veracruz, para Santiago y para Pensacola en Florida. Y todo esto con el fin de poder presentar una defensa constante, lo cual al final también resulta un poco curioso, porque una gran parte de la política virreinal en ese momento y de la propia monarquía se orienta hacia la neutralidad, conscientes de que sin un periodo de paz, de estabilidad y de desarrollo en todas sus posesiones, así como en la propia península, pues no van a poder hacer frente a esas amenazas que se están presentando en ese momento. Y que si nos vamos a un punto de conclusión, incluso podríamos atrevernos a decir que la Guerra de los 7 años va a demostrar que era necesaria todo ese tipo de reestructuración defensiva, porque al final la pierden, ¿sí? Habana, Manila, incluso en Filipinas, son ocupadas por los británicos en una demostración de que la defensa de las posesiones coloniales era algo prioritario, pero que aunque se intentó y se va a prolongar durante otros años posteriores, la realidad es que pues no se concretó en ese momento, pero de que existe la intención y de que van a existir todos estos proyectos, todas estas nuevas leyes, nuevas propuestas,
están presentes porque va a ser una necesidad y va a ser una preocupación constante para todas las autoridades, tanto virreinales como peninsulares. Gracias. Muchas gracias, Rogelio. Ahora pasamos con Janet Martínez. Ella trabaja historia social de Cuba. Y en ese sentido le pregunto, ¿para qué se asociaban los negros en Cuba durante el siglo XX? Adelante, por favor. Durante el siglo XX, los negros en Cuba se asociaron sobre todo para reclamar sus derechos como ciudadanos de la nación cubana, en ese momento marcada por la esclavitud y los efectos del racismo, que básicamente relegaron a los negros fundamentalmente por el color de la piel y en algunos casos por el hecho de mantener los vínculos con la ascendencia africana. Desde esas perspectivas se plantearon diversas estrategias que estuvieron orientadas fundamentalmente hacia la instrucción, hacia el nacionalismo y hacia la creación de espacios recreativos propios, dadas las prácticas racistas imperantes en la sociedad que limitaban el acceso a los negros, sobre todo a espacios recreativos. Es por eso que se puede plantear que los negros en Cuba durante el siglo XX también se asociaron para reclamar la inclusión y la igualdad en los distintos ámbitos de la sociedad. Sin embargo, hay una cuestión muy interesante y es que en esa propia dinámica de integración social se van a ir reproduciendo prácticas excluyentes dentro de la propia población negra cubana. No solo se van a manifestar en el siglo XX las tradicionales diferencias entre blancos y negros heredadas de la etapa colonial, sino que también se van a ir manifestando divisiones entre los negros y los mestizos cubanos. Estos últimos resultados de la mezcla interracial entre blancos y negros. Por ponerles solo un ejemplo, en esta etapa hubo negros y mestizos que llegaron a alcanzar una educación superior y que se vincularon sobre todo a profesiones como el magisterio, el derecho o la arquitectura. Hubo otros que se desarrollaron como sastres, barberos, zapateros, y eso los desvinculó de las actividades menos remuneradas hasta ese momento y tradicionalmente desempeñadas por los negros. Otros se vincularon a las bellas artes como la música, la pintura, y eso marcó una estrecha división. Por eso también podemos afirmar que los negros en el siglo XX se asociaron como expresión de esta división clasista existente en la sociedad cubana y para legitimar también a la élite negra que se va a ir conformando y consolidando en estos años. Y por último, también es importante señalar que el devenir histórico cubano durante todo el siglo XX determina en buena medida que los negros también se asocien para defender políticamente las reivindicaciones que habían sido declaradas tanto en la Constitución Política de 1901 como en la de 1940, pero que realmente quedaban en letra muerta. Entre otros mecanismos, crearon la Federación Nacional de Sociedades Cubanas, una agrupación que aglutinó a gran parte de las asociaciones de instrucción y recreo existentes desde el siglo XIX y que a su vez se va a dividir en delegaciones provinciales por cada una de las 6 provincias que existían en Cuba en los años 40. Dígase Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey y Oriente. De esta manera es posible entonces determinar también que las asociaciones negras fueron una vía política para luchar por los derechos ciudadanos. Y todo ello es importante, sobre todo para poder determinar
y reconstruir la identidad del pueblo cubano en la actualidad. Sería todo. Gracias. Muchas gracias. Con Osvaldo Peña regresamos al Bajío. Y yo le pregunto, ¿cuál era la población de la Villa de León en el siglo XVII? Adelante, por favor. Pues bueno, para empezar, la villa hay que ubicarla y pues obviamente estaba ubicada en una todavía frontera flexible, ¿no? A pesar de que ya era un siglo XVII cuando se funda, todavía hay una frontera norte flexible. Entonces, es importante conocer la población de la Villa de León, ¿no? Que desde un principio, que se funda en 1576 y en sus primeros años estuvo a punto de ser abandonada, ¿no? Por los constantes ataques tanto de los indios chichimecas, inclusive con algunos negros que se juntaron, ¿no? Por lo tanto, es importante conocerla porque nos permite entender un contexto también regional, ¿no? En este sentido, vamos a ver cómo también el papel de los religiosos, ¿no? Por la lucha de conservación de la población, ¿no? Es un papel fundamental en esta región. Por mencionar algún ejemplo, ¿no? El padre Alonso Espino, que fue el primer cura párroco de la Villa de León, ¿no? Hizo todo lo posible por conservar a sus vecinos, ¿no? Y posteriormente pues van a llegar los franciscanos a la Villa de León y van a hacer la misma función, ¿no? Cobrar a su población. Y obviamente, ¿por qué? Porque había una región con un territorio muy importante, es decir, había pastos vírgenes, ¿no? Extensas tierras que servirían mucho para estos nuevos pobladores españoles, particularmente para aprovecharse de la tierra, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, pues van a llegar algunos indios, ¿no? Acompañando a estos primeros colonizadores, que luego se van a fundar algunos pueblos de indios, ¿no? Anexos a la Villa de León y que también van a servir como puntos estratégicos, ¿no? Em, para atraer a más pobladores que andaban por ahí dispersos, ¿no? En este caso me refiero a los indios. Pero ¿qué va a ocurrir en el siglo XVII? En el siglo XVII va a haber una constante lucha, ¿no? De todavía de conservación de la población. ¿Y cómo va a llegar la población en el siglo XVII? Es decir, van a comenzar a formar asentamientos rurales, ¿no? Es decir, las haciendas, los ranchos, las labores. E inclusive en el siglo, hacia mediados del siglo XVII todavía se dice que eran más los pobladores que habitaban en estas zonas rurales, ¿no? Las haciendas, los ranchos y las labores. Por ejemplo, los indios, ¿no? Eran mucho más numerosos en estos asentamientos, superando a los pueblos de indios, ¿no? Entonces, pues también van a llegar españoles, ¿no? Que van a comenzar a rentar tierras a estos hacendados que pues obviamente tienen demasiadas tierras que pues todavía pueden darse el lujo de rentar. Entonces, en la Villa de León va a haber un mestizaje mucho más marcado en las zonas rurales, porque va a haber una convivencia entre indios, españoles, negros. Entonces, el mestizaje se va a concentrar mucho más en las periferias, en este caso, de un asentamiento de españoles y también de un pueblo de indios. Entonces, es importante conocer el estudio a partir de una villa en una región muy diferenciada al resto de la Nueva España. Muchas gracias. Muchas gracias. Por último, de nuevo, vamos al mundo internacional. Le pregunto a Gilma Torres, ¿cómo se construyó la dominación ideológica en Cuba durante la primera intervención estadounidense? Adelante, Gilma, por favor. Bien, la primera intervención norteamericana en Cuba comienza desde el 1 de enero de 1899 y se extiende hasta 1902. Durante este periodo, Estados Unidos trató de crear mecanismos de dominación que les permitieran, una vez que se retiraran de la isla, pues mantener la dependencia de Cuba hacia ellos. En el caso de los aspectos ideológicos que van a utilizar como mecanismos, pues vamos a ver, sin orden de importancia, como lo voy a mencionar, la americanización del idioma, la cultura, el deporte. Se va a ver que durante estos años van a comenzar a entrar a Cuba numerosos léxicos estadounidenses que van a llegar incluso hasta los mendigos que chapurreaban un poco en inglés para pedir limosna,
ante la alta presencia de estadounidenses en el país. Se va a ver en la introducción de modas, en la introducción de alimentos que en Cuba que no se acostumbraba, como por ejemplo el té o los helados. Se va a ver también en la jerga beisbolera, muchísimo, que todavía se mantiene hasta nuestros días. Todas las palabras que se usan son en inglés. Se va a introducir el tenis, se van a introducir nuevos modos de dispersión, de entretenimiento, como por ejemplo veranear en los yacht club, que no existían anteriormente en Cuba. También se va a introducir nuevos géneros musicales y de bailes, como por ejemplo el jazz, que va a influir grandemente en lo que se conoce como el jazz cubano, que mezcla ritmos tanto estadounidenses como españoles y africanos, creando un ritmo único. También ideológicamente van a influir a través de un proceso que se denominó higienización del país, en donde miles de médicos pues llegaron hasta las casas de todos los cubanos para instruir en medidas sanitarias, en la introducción de elementos de higiene que provenían de Estados Unidos, y también como por ejemplo el water closet, que fue una novedad para los cubanos que no existía, la sustitución de los carros tirados por caballos por tranvías, la recogida de indigentes, las recogidas de perros vagabundos. O sea, Cuba vio en ese periodo pues un proceso de limpieza total que iba en total contradicción con la sociedad y lo que representaba el colonialismo español. Pues precisamente esa era la idea, pues demostrar el progreso estadounidense y lo que se podía vivir en Cuba bajo un protectorado o bajo el dominio de los Estados Unidos, porque en este momento todavía no se sabía si se iba a anexar o pues si se iba a establecer otro tipo de mecanismo de dominación. También se va a ver a través de la educación, y este va a ser un aspecto súper importante ideológicamente, porque a través de la educación pues podían incidir directamente en la conformación del ciudadano futuro de Cuba, en los modos de comportamiento, sobre todo a través de la asignatura de cívica, donde evidentemente se enseñaban los valores cívicos norteamericanos, el respeto a la Constitución, semejante a la de Estados Unidos, etcétera, en este sentido. Además de eso, pues se va a lograr un nivel de disciplina y un nivel de control a través de la educación física y de la higiene, precisamente, que está en correspondencia con el otro aspecto que habíamos mencionado, que va a ser esencial en el currículo, porque les va a permitir precisamente modificar los comportamientos de las personas en Cuba, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y por supuesto la disciplina va a evitar en un futuro pues conflictos sociales y conflictos políticos. Además de esto, se aseguraron de que llegara a todos los ciudadanos este tipo de enseñanza, aplicando la enseñanza obligatoria a todos los niños entre 6 y 14 años, lo cual aseguraba pues que todas las nuevas generaciones que fueron surgiendo pues fueran haciéndolo bajo los principios de los Estados Unidos. Y por último, no menos importante, y también incidieron en la formación de maestros, que obviamente era imprescindible para lograr que se llevaran a cabo de forma correcta todos los aprendizajes, y la aplicación de la enseñanza de inglés obligatoria también para la enseñanza primaria, con lo cual también se corresponde con la americanización del idioma. Y por último, no menos importante, pues la construcción de una narrativa histórica que estaba diseñada primero para mostrar a Estados Unidos como cumpliendo una misión civilizatoria en la isla de Cuba, que estaba diseñada también en base a mostrar un cierto determinismo geográfico y de dependencia económica y política de Cuba hacia los Estados Unidos, muy a tono con la doctrina del destino manifiesto, que va también a demostrar la inferioridad cubana, su incapacidad para gobernarse sin ayuda de una potencia extranjera importante, que demostrara la continuación de la dominación económica fundamentalmente que habían tenido en España y que pues ahora iba a continuar bajo los Estados Unidos. Y por supuesto esto se logró a partir de la jerarquización de conocimientos históricos, de la utilización de elementos de la propia historia de Cuba que le servía a los Estados Unidos para llevar a cabo pues estos propósitos. Y por supuesto todos estos elementos que fueron tomados durante la intervención quedaron plasmados con la aprobación de la enmienda PLA,
que aprobaba todas las órdenes militares durante los años anteriores, o sea, la enmienda Plaza Prueba en 1901 como anexo a la Constitución de 1901, que es lo que permite que luego los Estados Unidos, las tropas norteamericanas se retiren de Cuba y pues que comience una república mediatizada y pues dominada por los Estados Unidos en hilos que prácticamente no eran visibles para la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos. Hemos escuchado una muestra de lo que se trabaja en la maestría de Historia en la Universidad de Guanajuato. Fragmentos de temporalidad. Agradecemos su atención y buena suerte.